seguro que nos va a aportar muchas novedades, muchos nuevos conocimientos. Antes que nada, informar de unas indicaciones de programa que me ha hecho llegar el doctor José Anlecue, y es que va a haber una pequeña permuta en la presentación del doctor Gregory Dupont, que va a pasar a las 15:30. Y justo después del doctor Julio Calleja hará la charla el doctor Ian Ekstrand. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habrá esta permuta en el horario. También pedir a todos los ponentes que se ajusten al tiempo, porque a las 13:30 daremos lugar a una mesa redonda con invitados, con jugadores que van a venir, con lo cual nos han pedido también que nos ajustemos al tiempo asignado. Por tanto, sin más preámbulos, empezamos ya con lo que será la primera charla a cargo del doctor Julio Calleja. ¿Hay alguien de aquí que no conozca a Julio Calleja? 1, 2. Bueno, ya está bien. Encima, los dos que no lo conocen son amigos suyos, ¿vale? Con lo cual, sabéis que es doctor en Ciencias del Deporte, máster en alto rendimiento, una dilatada experiencia asesorando equipos, trabaja sobre todo en periodización del entrenamiento, temas de fatiga, de recuperación, es decir, que sabe de todo. Sabe tanto que nos va a presentar incluso un nuevo paradigma, que va a ser el paradigma de la recuperación en el fútbol moderno. También me ha pedido que, por favor, no se saquen fotos de su presentación, por lo tanto, respetemos en no sacar las fotos. Doctor Calleja, cuando usted quiera. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenos días a todos, gracias por la asistencia. For foreign people, international speakers, thank you for coming out. Two kids, Alan Cole, Professor Eukedro, be happy to be here. It's a big honor. En Bilbao, en una edición de la nueva conferencia, después de la experiencia de hace 2 años, en la cual el tema monográfico será focalizar sobre la recuperación en el fútbol. Miren, en el mundo hay muchos eventos y reuniones científicas que hablan sobre temas diversos en ciencias del deporte. Algunas de ellas, como el Colegio Americano y el Colegio Europeo, anualmente en sus congresos incluyen una mesa específica sobre recuperación. En el año 2013, en Aspire, celebraron en Doha, Qatar, una conferencia específica sobre Recovery in Sport, a la cual estuvo el profesor Dupont, pero sin embargo, en el mundo todavía no hay muchos eventos que de forma pormenorizada analicen este fenómeno en el mundo del fútbol. En lo que se ha llamado últimamente el paradigma de la recuperación aplicado a un deporte como es el nuestro, en el cual nos encontramos a un problema que insistentemente tanto jugadores como técnicos de alguna manera reflejan en sus declaraciones durante la temporada. La densidad del calendario de competición, no solo los 60 partidos que puede llegar a jugar un equipo de élite, sino el poco tiempo de recuperación que existe entre competiciones, máxime en aquellos equipos que estén jugando Liga Doméstica y Liga Europea durante una sesión y que tengan jugadores internacionales que sin periodos transitorios se tengan que reincorporar de nuevo a las pretemporadas, en la cual insistentemente reclaman una modificación del calendario ante la innumerable cantidad de lesiones que se están produciendo en los últimos años. Sona es posiblemente en este momento la punta de lanza en el mundo y es la persona que está abriendo huella en torno a lo que conocemos como el mundo de la recuperación. Tiene una comunicación personal que recientemente dio en Denver, en la reunión del Colegio Americano este año. Hablaba sobre lo que ella interpreta que debe ser el concepto de recuperación de una forma genérica. Evidentemente, nos encontramos con una parte fundamental del entrenamiento. Sabemos que se compite durante varios días. Además, también está demostrado que el deportista, en este caso el futbolista, invierte más tiempo recuperando que entrenando y que además todavía el peso de la eficiencia nos dice que se necesitan más estudios con casos controlados para que las probabilidades sean menores y los metaanálisis sean más concluyentes en alguno de los métodos que ya están empezando a certificar si tiene eficiencia o no en la recuperación de los deportistas. Sin embargo, todavía tenemos un lag importante, a pesar de que se publica muchísimo en el mundo del fútbol. En una búsqueda booleana a fecha de esta mañana, tenemos 549 artículos científicos con el término recovery in soccer, incluidos los términos and or not, y se puede observar cómo en los últimos años el nivel de peso ha sido muy evidente, dado que en el 2017 la cantidad de trabajo respecto al año 81 es clara.
Además de eso, tenemos que decir que la N pensamos que sigue siendo el principal hándicap para sacar conclusiones, dado que la mayoría de estudios que se publican en el fútbol no son con deportistas de élite, o con jugadores de medio nivel en lo que respecta a la recovery. No así es en el match analysis, que ya hay datos de la Premier, de la Liga Española, incluso de los mundiales, pero los que se publican en torno a recuperación todavía no presentan información válida con sujetos altamente entrenados que estén habituados a competir mucho con plazos cortos de recuperación entre partidos. Igualmente, en los últimos estudios presentados en este año, como es el caso de este trabajo del 2017, un compañero del grupo que trabaja en el Alavés analiza cómo debe ser la fatiga y la posterior recuperación de los deportistas en base a los últimos cambios que ha habido en el análisis de las diferentes variables fisiológicas analizadas, de cómo afecta al daño muscular retardado y de cuáles son los protocolos más adecuados para en cada una de las variables aplicar métodos eficientes de recuperación. Igualmente, también en el año 2017, el doctor Thorpe, que es el jefe de recovery del Manchester United, publicaba un estudio muy interesante en el cual analizaba la monitorización de la fatiga en sus deportistas y una vez más concluye que posiblemente el éxito de este tipo de trabajos venga por un análisis profundo, individualizado y pormenorizado de cada jugador para ver cuáles son los mecanismos, como Nico Terrados argumentaba anteriormente, de su fatiga. Quizás añadiríamos un concepto más, y es de cada jugador. Esto es posible en equipos de altísimo nivel. Recuerdo una conversación con Carlos Lalín, que cuando llegó al Manchester con Mourinho decía: es muy fácil trabajar con 10 sport scientists en el equipo, ¿no? Eso implica que podemos repartir el trabajo de forma muy específica o incluso podemos argumentar el hecho de que para un mismo técnico pueda tener solo 3 o 4 jugadores de análisis por temporada, lo cual permite optimizar mucho el trabajo. Y la segunda conclusión importante de este trabajo refiere a cuáles son las variables de mayor interés que podemos analizar para poder concretar y cuantificar qué tipo de fatiga produce al deportista en situación de competición. En otro trabajo del 2017, otra referencia mundial en el mundo del entrenamiento, que ha focalizado su línea de investigación en la monitorización, como es el profesor Gavet, ha publicado en el British Sports Medicine Journal un estudio muy interesante sobre cuál debiera ser una propuesta de algoritmo en el cual, a partir de la monitorización, puede interpretar los datos en el entrenamiento diario de los deportistas, analizando la relación entre el impacto de carga interna en base a los datos de la monitorización con GPS de la carga externa de trabajo, cómo afecta en la medida de carga al deportista y qué criterios debiéramos seguir en el return to play o return to training a la hora de determinar si el jugador está capacitado o no para volver a entrenar o competir. También en los estudios más recientes del 2017, pido permiso a Íñigo San Millán, que es el fisiólogo de los Colorado Rapids de la Major Soccer League, que como sabéis es una liga profesional americana que está cogiendo muchísimo auge en Estados Unidos. Es el quinto deporte y ahora con la televisión posiblemente se vaya a equiparar en unos años a la NBA y a la NFL. Ha diseñado estrategias de análisis y diagnóstico no invasivo que nos permiten rápidamente obtener información post-entrenamiento y post-competición. Íñigo hace 2 años validó un ecógrafo adaptado para medir glucógeno musculoesquelético que no tenía invasión, y los primeros datos con deportistas de mediano nivel, podemos decir que en la Major Soccer League no son deportistas de élite, sí se pueden empezar a obtener primeras ideas de cuál es la respuesta de la depleción del glucógeno, como el profesor Jukendrup reflejaba anteriormente. Evidentemente no aportamos nada si comparamos los valores pre-post-competición en relación al porcentaje de decremento de glucógeno musculoesquelético, es significativo, pero sí llama la atención, como Asker reflejaba anteriormente, que los depósitos nunca están completamente llenos al inicio de la competición. Por lo tanto, la primera premisa tiene que ser garantizar que el principal sustrato energético que va a producir la capacidad de realizar acciones de alta intensidad tenga suficiente soporte energético para que los deportistas en la segunda parte puedan rendir, tal y como ya en el 2006 reflejó el profesor Kustrup en su trabajo pionero con biopsias musculares. También en el 2017 siguen reforzándose algunos estudios, no con fútbol, pero sí con fútbol americano, que es un deporte que tiene asociado el concepto de fatiga de viaje, en el cual en el país tienen que frecuentemente cambiar de horario y de meridiano, y en el cual hablan de cómo se debieran adaptar y modificar los horarios a la hora de juego e intentar establecer correlaciones que evidentemente ya se están demostrando que están íntimamente ligados al concepto de lesionabilidad, especialmente aquellos equipos de la costa este que tienen que realizar más viaje a la costa oeste.
No así en estudios preliminares, en los cuales se ve que si se analizan los equipos del oeste no presentan el mismo índice de fatiga lesional. También en el año 2017, el doctor Randorchas ha hecho un estudio muy interesante sobre cuáles debieran ser las prácticas y estrategias nutricionales para equipos de élite de fútbol, mal llamado élite, dado que no es un equipo de primera línea, en el cual había separación de partidos repetidos, es decir, simulación de typical week, en la que deben competir los fines de semana con competición internacional en medio, y una vez más concluye la necesidad de una recuperación mucho más individualizada, refleja también la exigencia del calendario y además expone que todavía muchas de las recomendaciones que se implementan con los equipos no tienen una evidencia científica sólida que nos permita tener solidez en la implementación. Es evidente que cuando se trabaja con deportistas altamente entrenados hay una serie de aspectos que se quedan en el gap entre el conocimiento y lo que nosotros luego vamos a aplicar. El día a día con jugadores que ganan muchos millones supone a veces el ser extremadamente cuidadoso en cómo se transmite el mensaje, y algunas reflexiones con ese tipo de sujetos viene por intentar hacer intervenciones lo más simples posibles, que no rompan su dinámica de vida, gestionar en cómo vas implementando cada una de las herramientas que propones dentro de un proceso de recuperación, a poder ser de interés no interferir con el entrenador en ninguna de sus tareas a diarios, que él no perciba que la recuperación es más importante que el fútbol, intentar convencer al jugador evitando cualquier tipo de enfrentamiento. La convicción y tu trabajo debe hablar por ti y debe ser la mejor herramienta para conseguir que el jugador confíe. Se debe invertir más tiempo en informar al deportista. El deportista no es un sujeto en el mundo del fútbol que habitualmente tenga formación académica, pero tampoco no es inteligente. En muchos casos, el hecho de haber estado en otros equipos, haber estado con otros profesionales, les permite tener criterio de comparación. Explicarles las cosas, ellos sí entienden cuando les explicas bien, con conceptos básicos, por qué se implementa uno u otro método. Debemos ser mucho más profesionales que los jugadores. Eso implica que la actitud les haya efecto espejo y les haya a ello corresponder para que puedan aplicar esos métodos. A veces el costo-beneficio es bajo. Debemos recordar que la carestía del suplemento, la implementación, todo el montaje, la individualización, el costo-beneficio es bajo y a veces no merece la pena. Esto es fútbol y lo podemos hacer siempre que sea posible, porque hay situaciones que no nos permiten en determinados partidos o entrenamientos aplicar las cosas como nos gustaría. Y, por supuesto, hablar su idioma. También en el 2017 ha habido un interesante estudio dirigido por Sona, de esta estudiante de doctorado que tiene en Canberra, que ha desarrollado un trabajo que refleja cuál es la realidad en Australia, un país puntero en ciencias del deporte, en el cual realiza una simple encuesta entre los equipos, entre los deportes de conjunto, haciendo una clasificación por niveles en la que analiza nivel local, nivel regional, nivel nacional, internacional y superélite, y los deportistas de los diferentes equipos deberán reflejar cuáles son los métodos que habitualmente ellos utilizan en sus protocolos. Es curioso porque los más comunes se ve que en todos los niveles quedan reflejados con bastante frecuencia, como puedan ser el masaje, el estiramiento o la terapia de agua, como más adelante veremos. Sin embargo, a medida que vamos viendo métodos con mucha más carestía, como suplementación individual, determinados tipos de elementos traza, los deportistas de alto nivel evidentemente tenían mucho mayor acceso que los deportistas de regional. Es decir, que dentro del espectro de posibilidades que tenemos y del mapa de métodos, es evidente que el dinero sigue teniendo un factor importante. Aún así todo, las dos conclusiones importantes del estudio reflejan cómo, curiosamente, los deportistas siguen utilizando el masaje, a pesar de que hay estudios del 2016 que reflejan que no hay evidencia por hacer un masaje tú te recuperas mejor en determinados tejidos, y que además consideran al masaje y al sueño como los más efectivos desde un punto de vista de percepción personal en los procesos de recuperación individuales. En otro estudio también del 2017, y reflejaba, el profesor Popendik argumentó con un metaanálisis final cómo de los 25 trabajos que analizan el efecto del masaje en la recuperación del deporte, en un intervalo de confianza en el 95%, vemos como la línea, los estudios a favor, no presentan una tendencia evidente. Por tanto, podemos decir que después de este nivel de estudio, evidencia 1A, el hecho de utilizar masaje para recuperar no produce efectos beneficiosos en el tejido musculoesquelético. También, como Nicolás Terrao reflejaba anteriormente, otros estudios de revisión han argumentado por qué los compresores Garmin o no tienen validez en este tipo de estrategias.
Y además, también sabemos que el más clásico y el más utilizado en el mundo, que es la terapia de agua, cada vez tiene mayores, podríamos decir, más precisión en la forma de afrontar el hecho de que un deportista tenga que meterse en hielo. Hace unos años parecía una catástrofe ver a un jugador de color de la NBA decirle que se tenía que meter en una pileta a una temperatura hielo con un tiempo aproximadamente de 15 minutos. Deportistas con menor índice de grasa subcutánea en periodos de forma, verles llorar y tener verdaderos lagrimones atendiendo a las orientaciones del técnico era un cuadro realmente curioso. Sin embargo, han pasado los años y tal y como ha reflejado el año pasado en Denver en el Congreso americano, parece que el efecto óptimo de recuperación ya no está tanto en relación con el frío, sino que hablamos de una temperatura media, podríamos decir fresquita, en torno a los 10-15 grados, que el tiempo de exposición debiera ser en torno a los 10 minutos. Aquí hay estrategias intermitentes que todavía no están muy certificadas, y lo que sí hemos podido observar a nivel individual es que el hecho de aislar el miembro pudiera tener mejor efecto sobre el tejido potencial a recuperar. Básicamente pudiera ser el músculo y el tendón, aunque Asker nos dicen que están analizando otro tipo de estructuras que pudieran verse afectadas. Por supuesto que la tercera recomendación que podemos decir es la posición de pie, que todavía no hay estudios que comparen otro tipo de estrategias alternando miembros y cambiando la posición antigravitatoria para ver si el efecto es mucho más evidente. En cualquier caso, este es el estado del arte a fecha de hoy y no hay nueva información con respecto a la más utilizada en el mundo del deporte. Sin embargo, con la intervención crónica, cuando queremos utilizar sistemáticamente la inmersión en agua fría, debemos ser cautos. Es decir, no a veces por un método de forma sistemática repitiéndolo vamos a obtener mayores efectos a lo largo de la temporada. Y aquí surge el concepto de periodización de la recuperación. Y de esto habló Sona hace 10 días en Canberra, Australia, en una comunicación personal en el Instituto Australiano del Deporte. Ella hizo una aproximación de cómo debiera ser el concepto de periodización de la recuperación y cómo en función de los momentos de la temporada nosotros podemos hacer más incidencia en unos métodos u otros. Y además cómo un método puede ser mucho más utilizable en determinados momentos en función de la competición. Ella argumenta que no tiene mucho sentido en pretemporada, cuando no hay un acúmulo alto de fatiga en el deportista, de manera sistemática empezar a utilizarlo, porque la dosis respuesta del individuo puede hacer que se adapte y cuando queramos realmente tener el efecto del agua sobre el músculo esquelético, ya la respuesta no tenga ningún tipo y hablaríamos de un non-responder. Ese es el primer concepto interesante, la periodización de la recuperación. Y en función de los métodos y de los objetivos, deberíamos tener un cuadro acorde al tipo de fatiga que intuimos y que hemos analizado que se pudieran producir en función de los ciclos, en un análisis individualizado del sujeto, aplicar esos mismos métodos con diferente intensidad. Otra de las reflexiones que hacemos en el equipo es esta pregunta que Nikos hace con frecuencia, ¿pero realmente dónde está el pico de recuperación de un deportista? Sobre el ya conocido principio básico de Sales sobre la adaptación, estamos trabajando en ver cuál es el momento del proceso de sobrecompensación idóneo en el cual podemos interpretar que ese deportista ha llegado al pico de recuperación, atendiendo a la heterocronía del entrenamiento, a cómo modificar y modular los diferentes sustratos, como Asker nos decía, buscar que ese proceso de recovery sea dentro de los plazos biológicos lo más rápido posible, dado que el jugador de fútbol sistemáticamente tiene que jugar y muchas veces, como ha pasado con nuestro equipo, jugamos el jueves contra un equipo de Liga Europea en San Mamés y el domingo tienen que jugar en Valencia. Los plazos que nos dicen los estudios no se corresponden con la recuperación completa en ese plazo de horas. Un interesante aporte que ha habido fue la aproximación que hicieron en el año de la conferencia en Qatar el profesor McCall y el profesor Dupont. Ellos, con un algoritmo simple y muy visual, intentaban reflejar en un proceso normal post-competición cuáles eran los métodos con nivel de evidencia demostrada que deberíamos utilizar de forma simple en un proceso rápido de recovery después de finalizar la competición. En fútbol es posible. En la NBA hay una limitación importante de tiempo. Los deportistas acaban de jugar a las 10 de la noche y a las 12 tienen que estar en el avión, incluida la rueda de prensa, el traslado al aeropuerto y además el hecho de tener que cambiarse en el vestuario hace que este proceso se tenga que optimizar y hacer en plazos relativamente cortos, lo cual implica
que no solo lo importante es el método, sino que lo importante es ver que no hay interferencia en cada uno de ellos en función de la heterocronía y sobre todo que se haga de forma rápida para que sea eficiente y el deportista pueda estar en el avión para viajar a otra ciudad donde va a jugar. Pero ¿cuál es el estado del arte? Con toda esta cantidad de información, ¿cómo somos capaces de gestionar un proceso de recuperación? Tenemos muchísimas herramientas y la ensalada es grande y además no tenemos que interferir. Tampoco sabemos mucho sobre el nivel de interferencia intramétodos y no sabemos cómo gestionar eso en base a la respuesta del deportista. Por favor, he pedido, por respeto, no sacar fotos, si no les importara, preferiría. La gestión de la recuperación es interesante. Tenemos claro que, independientemente, está un deporte como el fútbol, la respuesta individual necesita un análisis, ese análisis debe ser individualizado y pormenorizado. El assessment que le demos al deportista tiene que ser muy rápido, dado que 48 horas después ya no le sirve. Estamos hablando que en horas ya le tienes que dar una solución práctica. El feedback que recibamos de él, del jugador, del entrenador, también es importante para que el final report llegue lo antes posible al cliente potencial, que al final es el deportista. En ese escenario entran varios roles. El entrenador ha asumido ya que es parte del juego el dedicar un tiempo porque entiende que es importante. El jugador cada vez tiene más disposición porque percibe que a mayor edad su necesidad también es mayor. Sin embargo, el manager ha entrado en ese escenario y también a veces nos pide información en la cual le tengamos que argumentar si ese deportista ha seguido los protocolos de recuperación para luego él poder de alguna forma tener un argumento y poder negociar el contrato. Es decir, hay un conflicto de interés y de información que hace falta gestionar con criterio. Además, el día al día del deportista también es jugar con él. Al sujeto nunca se le puede engañar, no se le puede mentir. Y sin embargo, nuestro placebo y nocebo, nuestro contraplacebo es determinante. Luego veremos que la información la tenemos. Sabemos que el estiramiento no demuestra que por estirar después de vayas a tener mejores variables de recuperación. Pero si al jugador le gusta. Y aquí entra el escenario de siempre. Esta es la teoría, tenemos el paciente, cómo trabajamos con él, le analizamos, le monitorizamos, pero hay que aplicar rápido. Y a veces hay tensión. Y entra el entrenador, y sí y no. Bueno, hay una figura, hay un jefe de rendimiento que está surgiendo en el mundo, que es una persona con mucha capacidad de análisis para tomar ese tipo de decisiones, ir donde el entrenador y decirle este sí o este no. Interesante es la reflexión de Martín Buchet hace unos meses. Martín es posiblemente otro de los big names en el mundo, es jefe de rendimiento del Paris Saint-Germain, y él decía, vamos a analizar que sobre los principales métodos que tenemos en el escenario, a algunos les gusta y otros no. Pero, por ejemplo, uno simple, que es el masaje. ¿A quién no le gusta que le den un masaje? A los deportistas lo piden, que le den un masaje. Sin embargo, no hay evidencia. A los deportistas no les gustaba hace unos años meterse en agua fría y, sin embargo, es el único método que tiene suficiente peso y que el tamaño del efecto está en torno a 0,4, que son ciencias un tamaño moderado, es decir, que algo hace. Y el tercero es el estiramiento, que también les gusta. ¿A quién no le gusta esa sensación agradable de estar estirado como cuando se levanta por la mañana? Sin embargo, tampoco hay evidencia. Entonces, ¿qué hacemos? Conocer, gestionar y si al jugador le gusta, hacerlo. ¿Por qué no? Si lo importante es el jugador. Si muchos de los métodos son meras percepciones superficiales de la piel y no llegan al fián, al tejido que nos interesa, que es el músculo, y recientemente se analizará el tendón, que es el otro de gran interés desde el punto de vista de los tejidos. Hay 3 niveles de establecimiento de la recuperación. Asker añadía 4 en sus R's desde un punto de vista fisiológico, pero conceptualmente pudiéramos hablar de recuperación pasiva. Hoy en el mundo del fútbol es impensable que un deportista después de un partido se vaya a casa sin haber hecho nada. La recuperación activa lleva años poniéndose en práctica y en mayor o menor medida todos los equipos implementan alguna estrategia, es decir, algo hacen. La vuelta a la calma es un principio condicional que responde a esa dualidad entre la respuesta al ejercicio o no y el tiempo que nosotros tardemos en intentar normalizar las variables en plazos relativamente cortos de tiempo. Sin embargo, donde va a estar la clave en los próximos años es en la recuperación por medio del entrenamiento. Este es un concepto determinante. Miren un ejemplo. La clasificación más clásica de recovery se atribuye a 2 subconceptos. Una sería la intersesión y otra la intra. La intersesión responde a lo que conocemos como recuperación postcompetición o postentrenamiento. Es decir, sería el proceso que nosotros hacemos en función de si hemos entrenado o competido.
En función de entrenamiento tendríamos que ver qué tipo de fatiga y qué respuesta individual hay del sujeto. Y esa básicamente corresponde al Sport Scientist, al médico especializado en recuperación, e implica la parte de performance del team. Sin embargo, la intrasesión es el tipo de recuperación que nosotros aplicamos a muy corto plazo. Dentro de la propia sesión de entrenamiento y o tarea, ese margen de la capacidad que tenemos para gestionar el tiempo entre series y entre repeticiones, la micro y la macropausa. Y sin embargo, eso es competencia directa sobre el Strength and Conditioning Coach o el preparador físico que está en el campo. En la medida que el preparador físico tenga mayor conocimiento, se apoye en su equipo y gestione bien las tareas a corto plazo y dé las dosis adecuadas de recuperación entre ejercicios, no habrá microfatiga acumulada y los Sport Scientists tendrán que trabajar menos al final de la competición. Más que la competición de entrenamiento, porque cuando compites, compites. Este concepto es de terrible interés. Mi compañero, el profesor Igor Jukic, hablará de cómo gestionar la intra y la inter a corto plazo en situaciones repetidas, como es un deporte del fútbol, que es un deporte de capacidad de repetir sprints con cambio de dirección, cambio de plano Z y triaxial. Pero el mundo del deporte y el fútbol a ese nivel es el mundo de los pequeños detalles. Y a veces nos quedamos en la generalidad. Y decir que el masaje vale con poblaciones de no nivel heterogéneas no nos sirve para ser concluyentes. Cuando trabajamos con este tipo de deportistas y al final alargan su vida deportiva es porque en mayor o menor medida se han preocupado de la individualidad y del efecto que pueda suponer la dosis respuesta en ese sujeto. Por tanto, nuestra propuesta, fecha 2017 del grupo, es intentar buscar un protocolo lo más aproximado posible a la individualización de la recuperación de los deportistas. En ese protocolo entran variables que en la medicina convencional pues tampoco están muy definidas, ¿no? El ser un buen respondedor o no a un tipo de tratamiento tampoco con determinados fármacos está escrito y con determinados tratamientos. El ser un buen calificador o no, la percepción propia que tenga el sujeto a veces no se corresponde con la real. Y la comparación entre sujetos y la comparación con el grupo y la comparación con los técnicos nos hace que la carga pueda tener una mejor calificación. Y a veces ser sobrecalificador o subcalificador en periodos de puesta a punto, dado que en el fútbol se compite con mucha periodicidad, puede ser un factor erróneo de interpretación de cómo el jugador ha asimilado esa carga. Y por supuesto que si es un proceso individual, desde el punto de vista científico, el concepto que le da soporte es la variabilidad, pero no la variabilidad entre los sujetos del equipo, sino la variabilidad interindividual, que es la que nos va a permitir ver los cambios que se producen en ese sujeto. Ahora bien, monitorizar sistemáticamente y diariamente a un deportista y a un futbolista en concreto, pues supone un trabajo muy añadido que con 22 a veces se presenta realmente imposible. Aún así, todo hay aproximaciones. Este estudio también del 2017 analiza cuál debiera ser la optimización de la recuperación individual en función del tiempo de posactivación en jugadores de fútbol. Y en un test gold estándar, como es el salto vertical, que muchos técnicos utilizan como indicador de fatiga poscompetición, observamos que comparado con el mejor salto del deportista en base a su nivel basal, pues la respuesta de los respondedores es mucho más alta con respecto a los no responders, en la que prácticamente no hay modificación de los niveles. Es decir, que el sujeto asimile rápido y que además se recupere rápido de ese estímulo. Es decir, que veamos cambios en el tono, cambios rápidos del sistema nervioso y estructuralmente en sujetos que responden a determinados estímulos de carácter neuromuscular. En el mismo estudio sí comparan cómo ese salto en el proceso de posactivación al de un tiempo pasado, 12 minutos, la diferencia significativa del grupo respondedor con respecto al grupo que no responde. Por tanto, el primer aspecto que debemos de medir en la recovery es si el sujeto responde o no al tratamiento. Incluso dentro del rango de respuesta hay medios respondedores o altos respondedores. Y quizás con esos sujetos que no son respondedores no tendría sentido aplicar un método y con los que son muy respondedores gestionárselo mejor, porque con estímulos pequeños de recovery no tenemos que gastar tantas balas y a lo largo de la temporada, en el momento en que nos interese, una gran competición, un campeonato del mundo, una puesta a punto, podemos aplicar un efecto de choque que tenga realmente un efecto grande en el sujeto. El segundo concepto es la percepción. En otro estudio publicado en el 2017, con permiso del autor, ha hecho un algoritmo muy interesante en relación a la predicción, al valor predictivo, el ARP. Aaron Coase nos dijo hace 2 años
que posiblemente el ARP sea la variable más interesante de medición. Es barata, no tiene ningún tipo de invasión, rápidamente la podemos obtener y tiene correlaciones muy interesantes. Él ha creado un algoritmo para ver un valor predictivo en base a los valores previos al entrenamiento, durante y después, pero sobre todo comparando jugador con entrenador, porque la diferencia entre los dos nos puede dar precisión de cómo ha sido esa carga. El valor de percepción es terriblemente interesante. Y el tercer contexto es la variabilidad. En este momento las aproximaciones son por medir cómo me comporto yo con respecto al grupo. La variabilidad intraindividual es de interés, aunque el próximo paso será la interindividual. Sona, en un estudio publicado este mismo año, ha hecho un análisis interesante de cuál es la respuesta en las diferentes variables del sueño de los sujetos. Y comparando cómo entre élite junior, subélite junior, el efecto respondedor es más alto en los élite con respecto a los no en la duración de horas de sueño que duermen. Por lo tanto, parece ser que los deportistas altamente entrenados se preocupan por dormir más, porque entienden que es el principal mecanismo biológico de recuperación y regeneración. Si yo les digo que para finalizar la charla el mensaje que quiero transmitir es que la recuperación es individual y personalizada, realmente no estamos aportando nada, porque todas las ciencias van en la misma dirección. Pero sí tenemos que entender que si queremos ser precisos en un proceso de recovery en el fútbol, eso requiere mucho más trabajo. Y para dar respuesta a más de 20 individuos en un equipo, una de dos. O tenemos más técnicos, o la otra situación sería tener un comportamiento individual. Y eso es imposible, porque cuando en una estructura estándar en primera división no dan para el resto de aspectos relacionados con la performance, por tanto no podemos individualizar con respecto a los deportistas. ¿Y cuál es el argumento? Es simple. Cada vez vemos más futbolistas retirados con más de 40 años. Los ejemplos especialmente están asociados a clubes de gran tradición y con grandes staffs. No nos sorprende que la Juventus, en el que estuvo un gran amigo mío, Julio Tous, hace unos años, trabajara así. O incluso en el Real Madrid, cuando estuvo Alain Solá o Carlos Lalín. En el Manchester United, que ahora está Carlos. En el Chelsea, que también está Julio. En el Barcelona, que tiene una gran estructura. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones les permite afinar mucho más. Al final sigue siendo una cuestión de dinero. Pero incluso con menos dinero podemos aprovechar mucho mejor nuestros recursos. ¿Y hacia dónde vamos? Posiblemente la mejora pueda venir por transfer en los cuales identifiquemos variables de fatiga en deportes con una mayor fatiga neurológica del fútbol. Porque además de la propia fatiga del partido, el estrés medioambiental y la situación hace que los deportistas frecuentemente presenten cuadros de fatiga crónica. Transfers de deportes con menor espacio de juego que el fútbol. Es decir, tendríamos que ir a indoor, incluso a deportes de raqueta que se jueguen en espacios muy pequeños, como el squash, el bádminton o el pádel. Y sobre todo entender una cosa, si jugamos 60 partidos al año, muchos de ellos son fuera de casa. Existen alternativas de unidades móviles de recuperación que te dan la misma cobertura que cuando juegas en casa. Porque todavía no hay estadios preparados en el mundo que para el equipo visitante tenga una pileta de agua fría. Y acabando, el Bridging the Gap, del que tanto hablamos, quizás no tenga que ser en una dirección, o mejor dicho, que el sentido también es del deporte hacia la ciencia, que los gaps en el fútbol están perfectamente identificados, porque ellos en su estructura tienen a un exjugador profesional como entrenador, pero también incluyen en un nivel intermedio a un exjugador retirado del año anterior que haga de conexión entre la plantilla. Que a mí me hace mucha ilusión cuando veo a Cuco, que se ha pasado todo el año en el Bilbao Athletic viniendo a todas las conferencias que se han organizado en Euskadi. Y eso es un paso importantísimo del entrenador. Que además a ese científico que está estudiando le digamos que tiene que hablar un lenguaje común para que el entrenador entienda. Que muchas de las cosas que dicen tardan 5 años en llegar porque el conocimiento se tiene que renovar. Y que posiblemente estos gaps los tengamos que ordenar mejor y que el deportista tenga que hacer un paso importante para poner de su parte y por lo menos escuchar lo que la gente avanza lo intente entender. Y nos saltamos el gap siempre. Pero el gap igual no es saltar de un sitio a otro, el gap igual es acercarse. Y en esta gráfica hay un pequeño detalle. Hay teoría y práctica, hay laboratorio y terreno de juego, pero la actitud de uno tiene un matiz diferente a la del otro. Lo importante es el fútbol. La actitud de la ciencia tiene que ser con respecto al fútbol, porque al final hay que meter el balón. Y esto no lo dice Julio. Esto lo dijo hace muchos años James Barrow,
que tiene un índice H de 65, que ha publicado 268 artículos, que tiene 14.000 citas referenciadas y que ha sido entrenador de la Juventus de Turín y de la selección danesa. Es decir, un perfil mixto de los que se necesitan ahora para crear los micrographs. Aún así, todo este no ha sido el que más impacto ha tenido. Fue este señor de aquí que cuando se retiró, antes de ganar todo, dijo: Sporting Science without any question is the most biggest change in my life. Hombre, muchas gracias, porque el Manchester ha sido pionero en ciencias del deporte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, siguiendo indicaciones de la organización, todas las dudas, cuestiones, preguntas las vais anotando y luego seguidamente en la mesa redonda las trasladamos de una forma más distendida y más cómoda.